Hola. Bueno, ya nos queda la última parte. Ya estamos. Vamos a esperar un minuto, así terminan de entrar la mayor cantidad y arrancamos. Bueno, voy a reanudar, así arrancamos. Recording in progress. Bueno, hasta ahora entonces quiero que lo contextualicemos un poco para que sea más sencillo ordenarnos. Lo que vieron en la primera parte, en el primer segmento, corresponde a lo que es la unidad uno, ¿sí? Ya lo que vimos en la segunda parte y lo que vamos a ver ahora, ya es unidad 2, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con identidad psicológica e identidad narrativa, ¿sí? Narrativa ya vimos, que después igualmente quédense tranqui porque en el práctico van a trabajar más en profundidad los temas, ¿sí? Van a ver más ejemplos, lo van a poder, digamos, como trabajar más activamente, ¿sí? Es un tema que también dejen que decante un poco, porque por ahí es mucha información en un solo día, pero bueno, ya lo van a ir entendiendo y obviamente cualquier duda o nos preguntan a nosotros o en el espacio de práctico van a poder consultar todas las dudas que tengan, ¿sí? Entonces, en la primera parte, ¿sí? O sea, lo que vimos de unidad uno, después lo van a complementar con lo que vean de viejismo, ¿sí? Otro concepto que van a trabajar con respecto a la manera de representar la vejez, ¿sí? La van a trabajar en los prácticos y seguramente trabajarán con algún ejemplo y verán lo de significados que quedó pendiente, eso también lo van a trabajar en prácticos, ¿sí? Todo eso es unidad uno. En la segunda parte, lo que vamos a trabajar ahora y lo que trabajamos anteriormente tiene que ver con la unidad 2, donde el foco va a estar puesto más que nada en los mecanismos psicológicos, por eso es que vimos identidad narrativa, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora son otras teorías acerca de la identidad en la vejez, ¿sí? O en el proceso de envejecimiento específicamente, que son varias, ustedes van a ver que vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Que son las que se van a evaluar después, ¿sí? Ahora lo vamos a averiguar en el Power. Y lo que vamos a ir es viendo cada una de ellas, ¿sí? Las vamos a ir conceptualizando, desarrollando y viendo ejemplos para cada una de ellas, ¿sí? Eso es lo que vamos a terminar de ver hoy, ¿sí? Y ya la semana que viene, sí vamos a arrancar con lo que nos queda de la unidad 2, que tiene que ver con eh, mediana edad, ¿sí? Con los cambios asociados a la mediana edad, y ya después arrancamos con la unidad 3, ¿sí? Pero para que más o menos se vayan orientando que entre esta clase y la que viene vamos a terminar la unidad 2, sí que quedó partida, pero bueno, esto les va a ayudar también a ustedes a organizarse un poco con los temas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, voy a compartir pantalla. Mariana, te hago una consulta. Sí, sí, decime. ¿Va a haber algún cronograma para ir siguiendo las clases y los textos? Sí, lo vamos a subir al campus. Sí, Ah, tenemos uno y lo vamos a subir. Dale. Espero que me lo voy a anotar para no olvidarlo. Eh, dale, lo vamos a subir. Y hoy, cuando terminemos de grabar, vamos a subir también la grabación al campus, así ya les queda por si lo quieren revisar o por si alguna persona faltó. Ahí está. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Se ve. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta segunda parte, digamos, de la unidad 2, que tiene que ver con las teorías sobre la identidad en la vejez, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que cada una de las teorías que vamos a ver ahora, de alguna manera intentan explicar algo de esa identidad, o al menos algún aspecto, ¿sí?
Y todas lo van a hacer tomando en cuenta alguna dimensión diferente, ¿sí? Lo interesante es que estas teorías son de distintos años, ¿sí? Algunas son más modernas, otras son más antiguas, pero que de alguna manera están vigentes o se pueden pensar conjuntamente, ¿sí? Con algunas acordaremos más, con algunas acordaremos menos, pero es interesante que las conozcan, porque muchas veces nuestras prácticas están basadas en estas teorías, ¿sí? Y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? A veces lo hacemos de manera inconsciente porque nos sale, y otras veces las desconocemos, pero que de alguna manera están en relación con nuestras prácticas cotidianas, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a observar en esta parte es que hay muchos marcos teóricos muy distintos, ¿sí? De hecho, ustedes en el libro, que después, bueno, en el práctico les van a explicar cómo hacer para acceder a él, vamos a ver que hay en el capítulo 2 un montón de teorías, ¿sí? Una de ellas es la teoría de la identidad narrativa, que es el capítulo 3, que ya lo trabajamos en el segmento anterior, pero en el anterior capítulo hay un montón de otras, ¿sí? Nosotros de todas estas vamos a ver la mitad más o menos, que van a ser estas que están marcadas con el tilde en verde, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es la teoría de la actividad de Havighurst del año 50, la teoría de la desvinculación de Cumming y Henry de los años 60, la teoría del control personal, ¿sí? Que es una de las teorías que también está bastante vigente en el mundo de la psicología. Vamos a trabajar con el modelo SOC, que en realidad no es una teoría, es un modelo que se va a relacionar en parte con la teoría del control. Vamos a trabajar la teoría de la selectividad socioemocional de Laura Carstensen, de la Universidad de Stanford, y la paradoja del bienestar, que es la última que está marcada. Las otras teorías que están en el medio, el modelo de autoeficacia de Bandura, las teorías del afrontamiento de Lazarus y Folkman, quizás alguna de estas cosas les resuene por ahí de alguna otra materia, y las teorías del sí mismo, identidad narrativa, algo de esto ya vimos, ¿sí? Pero las otras dos no las vamos a ver, no se van a evaluar, ¿sí? Al que le interese obviamente las puede leer, pero no las vamos a abordar en esta cursada, ¿sí? Lo que nosotros vamos a trabajar es con estas 6 que están marcadas en verde, ¿sí? Bien. Bueno, arranquemos entonces por la primera. Vamos con la teoría de la actividad, que fue, digamos, desarrollada por Robert Havighurst en los años 50. Y hay algo interesante de lo que vamos a ver en esta teoría y en la que le sigue, que es la teoría de la desvinculación. ¿Por qué es interesante? Porque ambas teorías se construyen en base a un mismo estudio longitudinal que se hizo en Estados Unidos, ¿sí? Analizando los datos de maneras, vamos a ver, diametralmente opuestas, si se quiere. Un estudio longitudinal, ¿saben qué es? Es un estudio que se toma a una población y se le evalúa durante un transcurso de tiempo, ¿sí? Algunos de estos estudios pueden llevar meses o años, ¿sí? Depende el tipo de investigación y el tipo de estudio, obviamente que son más difíciles, más caros, ¿no? Los longitudinales, porque se requiere un volumen importante de gente que se mantenga a lo largo del tiempo para poder hacer estas evaluaciones, ¿sí? Siempre, obviamente, hay gente que en el medio, por alguna u otra razón, va a abandonar el estudio. Pero lo interesante de esto es que en eso son grandes censos que se hacen muchas veces y que a partir de ahí se investigan, se analizan los datos. Vamos a ver que la teoría de la actividad y la teoría de la desvinculación, ya el nombre nos habla de cosas que parecen un poco distintas, ¿sí? Básicamente en la teoría de la actividad de Havighurst, lo que dice este autor es que lo que va a intentar explicar es cómo las personas, ¿sí? Cómo nosotros como personas nos vamos ajustando, ¿sí? A los cambios que se suceden con el paso del tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta las actividades que realizamos, ¿sí? Es decir que, fíjense, ahí hay algo ya interesante. Vamos a hablar de que a lo largo del proceso de envejecimiento va a haber cambios y que esos cambios van a requerir un cierto ajuste y que ese ajuste va a estar en relación con las actividades que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? O sea, ya tenemos 3 elementos ahí interesantes para pensar. Y otra de las cosas que va a comentar este autor es que hay una relación, una dicotomía entre la felicidad y la reprobación social, ¿sí? Con respecto al acceso de esas actividades y la consecución exitosa de esas actividades, ¿sí? Y las cuestiones que yo puedo realizar a lo largo de mi vida. Obviamente que después uno podría quizás meterse un poco más en la teoría y evaluar
cómo el autor define lo que es la felicidad, o define lo que es la reprobación social, o define lo que es el desarrollo de ciertas actividades. Algo de eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero lo interesante es pensar que, bueno, si yo realizo ciertas actividades, eso me va a generar un mayor bienestar, ¿sí? Entonces, también lo que plantea es que, bueno, obviamente también van a jugar un rol otros elementos, otras variables, ¿no? Como por ejemplo, la personalidad, el estilo del proceso de envejecimiento, el desarrollo de actividades, los contactos sociales y la satisfacción vital, ¿sí? Todos estos elementos tienen que pensarse de alguna manera conjuntamente, ¿sí? Y a partir de acá se plantean dos hipótesis. Una de las hipótesis lo que plantea es que las personas mayores y que están en actividad se van a encontrar más satisfechas y mejor adaptadas, ¿se acuerdan a estos cambios que mencionamos previamente?, que aquellas personas que son más pasivas, es decir, que no tienen tanta actividad, ¿sí? O no tienen actividades. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis que plantean es que las personas viejas pueden sustituir roles, ¿sí? Es decir, pueden perder un rol, por ejemplo, me jubilo, pero puedo tener otro rol, ¿sí? O sea que, si bien los roles van a mutar, pueden ser sustituidos por otros nuevos, ¿sí? Y de esa manera seguir en un espacio social, ¿sí? Ahora acá uno se nos pueden abrir muchas preguntas. ¿Significa, bueno, cualquier actividad me va a generar esto? ¿No? Digamos, o, bueno, ¿qué roles? ¿Sí? ¿Me puedo desempeñar? ¿Qué significa tener ese lugar social? ¿No? Uno se puede hacer preguntas a partir de esto. Y las cosas que ellos plantean es que en realidad estas actividades, lo que plantean es que acceder a actividades me genera una satisfacción vital. Uno puede pensar o hacerse la pregunta si todas las actividades me generan bienestar y satisfacción. Supónganse, si yo les digo, bueno, ahora vamos a dejar de hablar de vejez, vamos a hacer todos macramé de acá hasta mañana, los 5 meses, vamos a estar 5, ¿cómo se llaman? Las 5 clases, vamos a estar hablando de, ustedes se van a ir, porque no es lo que les interesa, no es por lo que vinieron, ¿sí? No es una actividad que a ustedes les va a generar satisfacción. Por ahí alguno más que otro, pero no es lo esperable, ¿sí? Entonces ahí uno puede preguntarse si en realidad cualquier actividad es la que me genera satisfacción y la posibilidad de adaptarme a estos cambios que se dan en el proceso de envejecimiento, o si son actividades que para mí tienen un sentido, ¿sí? O que yo puedo, de alguna manera, construir un sentido alrededor de esa actividad. Que no es hacer por hacer, sino es un hacer con sentido. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque actualmente hay una alta demanda de la actividad, no solamente en las personas mayores, ¿no? Esta cuestión de llenarse la agenda de actividades, los niños se observa también esto. Y la pregunta es si todas esas actividades son disfrutables de la misma manera o se transforman en una obligación donde por ahí uno no las elegiría, o elegiría algunas de esas actividades. Y en las personas mayores aparece esta demanda de actividad también como algo deseable, ¿no? Digamos, el buen envejecer de alguna manera implica la actividad. Sabemos que, párrafo aparte, que sí tener actividades nos permite adaptarnos mejor y tener una mayor satisfacción vital, pero haciendo esta salvedad, ¿no? De que no es cualquier actividad, sino que son actividades en las que yo, de alguna manera, construyo un vínculo con esa actividad, construyo un sentido. Para mí es significativa esa actividad, ya sea por la tarea, por las personas con las que la comparto, por las características que tenga esa actividad, ¿sí? Y esto también es importante, por ejemplo, pensar la relación de la persona en la actividad y, por ejemplo, qué sucede en una institución, ¿no? Donde, por ejemplo, hay talleres, o se utilizan, no solo en las instituciones, ¿no? Pero se utilizan talleres para llenar el tiempo, y en realidad parecen que es como llenar, y no tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una colega comentaba que en un taller, en una residencia, el taller de arte era hacer cenicero, pero en la residencia no se podía fumar. Entonces, ¿para qué hacemos algo que no tiene sentido? ¿Sí? Que hasta incluso puede ser contradictorio, ¿no? Con el contexto en el que la persona se está movilizando. Bien, entonces, ¿qué características o qué tipo de actividades son a las que se menciona esta teoría? Bueno, podemos pensar 3 tipos de actividades, 3 grupos, si se quiere, de actividades. Actividades informales, ¿sí? Que son las actividades que yo puedo realizar con amigos, con vecinos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, salgo a pasear al perro con mi vecina,
o voy a caminar al parque con una amiga, o me voy a tomar un café, o nos juntamos por Zoom a hablar, no sé, son actividades espontáneas, ¿sí? Que no están necesariamente regladas, ¿sí? Que yo comparto con otros conocidos, ¿sí? De esta manera, yo en algún punto voy reafirmando mis roles, tengo una mirada positiva porque comparto con otros que para mí son significativos o con los cuales comparto actividades y los que me siento bien realizándolas, por ejemplo, o las hago más llevaderas, ¿sí? Otro tipo de actividades tienen que ver con las actividades más formales, donde ya hay una pauta de vinculación, ¿sí? Por ejemplo, porque pertenece a un grupo de voluntariado, a un espacio socio-recreativo, algún taller que yo voy a una salita o que voy a un centro de jubilados, ¿sí? O pensemos actividades que nosotros realizamos, no sé, si yo voy al gimnasio, es una actividad más formal que si yo hago los ejercicios en mi casa, ¿sí? Y por otro lado, tengo las actividades que hago en soledad, ¿sí? Cuando estoy sola, de manera independiente, ligadas muchas veces con el ocio, ¿sí? Pero son actividades que realizo sola, ¿sí? Estos tres grupos o tres categorías me permiten organizar distintos estilos de actividad. La informal está marcada en negrita. ¿Por qué? Porque las informales son las que las personas tienden a registrar como las más satisfactorias, ¿sí? O con las que las personas tienden a disfrutarlas más o sentir que tienen un impacto mayor, ¿sí? Que los otros tipos de actividad. Lo cual obviamente también está la variabilidad individual, ¿sí? Pero a grandes rasgos son las que usualmente se marcan como las más satisfactorias, ¿sí? Y fíjense la frase de la última parte del slide, que también es interesante porque nos va a ayudar como a comprender un poco más esta teoría, es que la forma en que pensamos sobre nosotros mismos, ¿sí? Está relacionado con los roles y las actividades en las que estamos inmersos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes cuando, pensando en la identidad, ¿no? De paso nos sirve como para amalgamar un poco los conceptos. Cuando ustedes se tienen que presentar, hay como ciertas pautas, más allá de decir el nombre, que es a qué te dedicas, qué haces, ¿no? Digamos, que tiene como un fuerte valor social, donde, salvo obviamente dependiendo del contexto, pero uno se presenta desde ciertos espacios que sabemos que son más valorados, ¿sí? Y de alguna manera, cuando ustedes se presentan y dicen quiénes son, están hablando de cómo son ustedes en base a estas actividades o estos roles que van desempeñando a lo largo de la vida, ¿sí? Obviamente que por ahí no desempeñamos un solo rol, y obviamente depende del contexto, elegimos desde dónde presentarnos, ¿no? No es lo mismo presentarse en una entrevista de trabajo que presentarse con la persona que te gusta, que presentarse con el vecino, ¿no? Digamos, más allá de que sea yo misma, la manera de pensarme va a estar atravesada por un contexto que me va a solicitar ciertos elementos de mi identidad más que en otros, ¿sí? Bien, entonces en esta teoría, que recordemos, es intentar explicar cómo las personas se van adaptando a los cambios, ¿sí? Que se suceden en el proceso de envejecimiento, teniendo en cuenta, ¿sí? Las actividades que desempeñan, ¿sí? Nosotros acá podemos pensar los niveles de satisfacción frente a estas actividades, ¿sí? Y por otro lado, esta teoría en algún punto nos permite luchar de alguna manera, no sé si es la palabra más adecuada, pero revisar por lo menos las representaciones que nosotros tenemos acerca de la vejez, ¿no? Y que muchas veces este retraimiento a veces es más una demanda social, porque a veces no hay espacios de inserción, ¿sí? O esos espacios no contemplan la diversidad que puede ser la vejez, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos hace repensar cómo las personas pueden desempeñarse, incorporar roles nuevos a partir de que se posibilite en ese contexto esa actividad, ¿sí? Y esto de nuevo, reforzar, que la actividad tenga sentido. Es muy difícil sostener actividades y que eso me genere placer y me permite adaptarme, ¿sí? A mi situación vital, si no es algo que yo disfruto, que tenga un sentido para mí, ¿sí? Se va a transformar más en una cuestión más tortuosa que en algo que me genere alegría o que me genere satisfacción. Vieron que hay gente que menciona que por ahí extraña un espacio porque no es solamente ir al espacio, es con las personas con las que me conecto, las cosas de las que hablo, las cosas que hago ahí, que no hago en otro lugar, ¿sí? O sea que podemos pensar que esa actividad involucra diversas dimensiones, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta para pensar el grado de satisfacción, ¿sí? Por eso también tiene esta importancia política, ¿no? Porque en algún punto nos permite esa transformación de prejuicios, ¿no? De pensar, bueno, los viejos son pasivos, ¿no? De hecho, vieron que
muchas veces se habla de la edad pasiva, ¿no? Porque también hay una lectura desde un marco de producción exclusivo del mercado laboral, por ejemplo, pero también está descontemplando un montón de otros factores que hacen a esa actividad o a esa posibilidad de incorporarse a un contexto que también sea permeable a esto. ¿Sí? O sea, es una ida y vuelta. ¿Sí? Y en este punto, nosotros podemos hacer una crítica, si se quiere, que es el exceso de actividad, ¿no? Tampoco irnos al otro extremo, decir, bueno, tengo que llenarme la agenda de actividades porque si no estoy haciendo algo mal. Que a veces en las personas mayores esto está a veces un poco incorporado, que es como un mejor envejecer, ¿no? Me acuerdo de una entrevista que habían hecho una alumna hace unos años atrás, de una señora que tenía una hermana melliza. Y la señora se lo hizo a una de ellas, ¿no? Y la señora dice, yo no soy vieja, vieja es mi hermana, tienen la misma edad, son mellizas, ¿sí? Pero la vieja era la hermana, porque la hermana no hacía actividades. Yo hago un montón de cosas, y de hecho le mostraba que hacía ejercicio físico, ¿no? Había una cuestión de mostrar esa actividad como sinónimo de juventud o sinónimo de no vejez, ¿sí? Y la vejez estaba ligada con la pasividad, con la incapacidad, ¿sí? O sea, fíjense que uno de nuestros desafíos también es poder incorporar que en la vejez también hay actividad, eso no te quita lo viejo, no te hace joven, te hace un viejo activo, ¿sí? Y que si sos un viejo que no tiene tantas actividades, no te hace más viejo, ¿sí? Digamos, esto es un punto que después lo van a trabajar más en los prácticos, pero que está bueno que empiece a resonar, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta teoría es muy interesante, hay evidencia que sustenta la importancia de la actividad, pero ¿con qué? Con sentido, ¿sí? Y que esa actividad, si tiene un sentido, no tiene que ser excesiva, no se trata de que si hago más cosas me voy a sentir mejor, no necesariamente, ¿sí? Porque también va a contemplar mis capacidades actuales, mi capacidad física actual, hay gente que por ahí no puede sostener ya tantas actividades como realizaba antes, pero hace una selección, ¿sí? De esos talleres, de esas actividades. En el caso que yo les contaba, esta mujer que está duelando, ella decía, yo hago todo lo que hay que hacer, todo lo que me dicen que está bien hacer, ¿no? Esto de no aislarte, estar con gente, empezar tu psicoterapia, hacer talleres, ¿no? Después del duelo, ¿no? Y sin embargo dice, bueno, pero yo no sé si quiero hacer todos estos talleres. Este me parece que lo voy a hacer de oyente, porque no puedo hacer todo en este momento. Siento que incluso cognitivamente no rindo, no porque tengo un problema cognitivo, sino porque el duelo, ¿sí? Hay una demanda muy alta y que la persona no se encuentra en condiciones para sostener ese ritmo de actividad. Lo cual no significa dejar todas las actividades, sino elegir aquellas que me generan mayor satisfacción o que me hacen bien en este momento. Después se verá, agregar algunas, sacar a otras, reemplazar a otras, ¿sí? Pero esto es importante de poder entender y de matizar, ¿sí? Bien. Vamos con un ejemplo para ver si se entiende mejor. Dice, cuando murió mi marido hace más de 20 años ya, yo ya me había jubilado, así que arreglé mis cosas y bueno, me sentí, como se dice, vacía, que mi vida no tenía sentido porque no tenía ni siquiera que trabajar. Pero yo dije, la vida me dio un buen marido, un buen pasar de vida, algo tengo que entregar. Me encontré con una persona que era una psicóloga que recién la habían nombrado en una institución para dirigir ahí y entonces le conté a ella. Hacíamos con ella un curso como de memoria y le dije, yo necesito hacer algo de mi vida, no puedo estar sin hacer. Entonces esta persona me dice, ¿y qué querés hacer vos? Y le digo, no sé, porque yo no tenía ni idea. Y me dice, a mí me nombraron para ir a un lugar y hay un curso de voluntarias en la calle Porredón, si querés venir. Bueno, yo fui y empecé a ir con los ancianos, ¿sí? Pero me emocionó mucho ver lo solos que están los ancianos, poco menos que la familia se había olvidado de ellos. Entonces me empezaron a contar cómo los habían llevado ahí los hijos y a mí me conmovió mucho. Porque como yo no tengo hijos, no tengo familia, yo dije, tengo que hacer algo con esto. Y empezamos a ir todas las semanas. Hicimos un grupo, te hablo de más de 20 años atrás. Eso me motivó a hacer otras cosas, otras actividades. Empecé 2 talleres distintos. Eso le da sentido a mi vida ahora y me siento útil. Bien, ¿qué le pasa a esta señora? A ver quién se anima con los elementos de esta teoría. Y ¿Qué le- encontró una actividad con un significado para ella.
Bien, bien. ¿Qué otra cosa observamos de lo que hablamos de esta teoría y lo podemos aplicar acá? Y hubo un cambio en su vida cuando murió el marido y bueno, a partir de eso es como que empezó a ver de qué forma o qué actividad podía hacer, es como que en principio empezó a buscar, ¿no? Bien, bien. Ah, ¿se acuerdan que una de las hipótesis hablaba de los roles, ¿no? De la pérdida de roles y de la sustitución del rol. Acá también podemos ver que en realidad ese rol de esposa ya no está, pero aparece el rol de ser voluntaria, por ejemplo, ¿no? O sea, hay otra actividad. Una actividad que sería formal, informal o solitaria, de ser voluntaria en un lugar, en una institución. Sería formal, ¿no? Bien, una actividad formal en este caso, ¿no? Que, fíjense que también aparece o puede ser un espacio, un contexto de socialización, ¿no? Porque fíjense que dice, hicimos un grupo, ¿no? Digamos, o sea que ya hay algo que también trasciende la actividad en sí misma o la institución per se, sino que son los lazos de pertenencia que esta persona va entablando con esos otros, ¿no? O sea, fíjense acá cómo la persona puede empezar a pensarse y a adaptarse a una situación como en este caso es la viudez. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? Cualquier cosa, si no, o me interrumpen o lo escriben en el chat, ¿sí? No hay problema. Bien. Bueno, vamos con la segunda. Teoría de la desvinculación. No encontré fotos ni de Kumi ni de Henry, pero encontré el librito que habían escrito, la tapa, Robin Hood, y el proceso de desengancho de desvinculación. Y ellos acá también marcan, también partiendo del mismo estudio, en otra manera de interpretar las cosas, ¿sí? La teoría de la desvinculación. Lo que ellos plantean o lo que intentan explicar es este proceso de envejecimiento, pero teniendo en cuenta los cambios que se van a producir entre el individuo y la sociedad. ¿Sí? Tienen una lectura más funcionalista, ¿no? Digamos, de cuál es el rol que cada sujeto ocupa en una sociedad a nivel productivo. ¿Sí? Entonces, la relación que van a establecer es qué cambios se producen entre la relación que establece ese individuo con su sociedad y el proceso de envejecimiento. ¿Sí? Y una de las cosas que ellos intentan o consideran es que hay una disminución de los contactos en la vejez. ¿Sí? Y esta teoría de alguna manera explicaría esa desvinculación. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que ellos explican es que habría una retirada gradual y natural de los contactos sociales y que sería un proceso lógico y universal de adaptación. Esto es interesante siempre cuando lean cualquier tipo de teoría, es hacer hincapié un poco o detenerse en ver qué palabras o qué conceptos utiliza esa teoría, ¿no? Porque eso nos va a hablar también de qué concepción de sujeto va a enarbolar la teoría, ¿sí? Fíjense que si hablamos de un proceso que es natural, que es lógico y que es universal, sería como para todos, ¿no? Si es algo lógico, es algo que debería suceder sí o sí, que a todo el mundo le debe pasar, y que por ende es algo natural. Si no te pasa, ¿qué lectura hacemos, ¿no? De eso que si no es como se espera que tenga que ser. Entonces acá lo que ellos plantean es que esta disminución se podría explicar porque las personas se van retirando de alguna manera y esto sería esperable, ¿sí? Y sería algo hasta deseable, ¿no? Porque sería como una adaptación a este proceso de envejecimiento. Entonces, en algún punto hubo una duda, ¿sí? Sobre la utilidad y la productividad de los adultos mayores. Recuerden que tenían una visión más funcionalista, ¿sí? Por lo cual se hacía mayor hincapié en estas dimensiones, y que esto se explicaría, tiene distintos postulados, ¿sí? No los vamos a ver todos, pero dentro de algunos esto se explicaría por tres factores, ¿sí? Uno de ellos dice que las personas pierden su rol y por ende cambia su posición social. Fíjense qué interesante, porque acá no habla de sustitución, habla de pérdida, ¿sí? Por otro lado, habla de una mayor conciencia de finitud y muerte cercana, ¿sí? Que esto vamos a trabajar la semana que viene, y que de esta manera la persona mayor se va retrayendo y dejando de lado aquello que no es importante. Y por otro lado, demarcan que hay una pérdida en las capacidades sensorio-motrices, ¿sí? Estos elementos explicarían de alguna manera por qué la persona se va desvinculando, ¿sí? Y aquí es interesante matizar
primero, no a todas las personas les suceden estas cosas, no todas las personas pierden roles y nada más, hay gente que sustituye o gana roles, porque a veces ni siquiera es sustitución, gana roles, o sea, hace cosas distintas sin necesidad de perder cosas anteriormente. Este retraimiento no necesariamente significa que deje de conectarse con el mundo, ¿no? Quizás lo que hace es conectarse distinto con el mundo. Ya lo vamos a ver con otra teoría que toma esto, pero lo va a explicar de una manera diferente, ¿sí? Y que no necesariamente, primero, todas las personas mayores tienen pérdidas sensorio-motrices en el mismo grado, a la misma velocidad, ni va a impactar de la misma manera. No todos que pierden algo en este punto les va a impactar en su vida cotidiana de la misma forma, ¿sí? Y ellos consideraban que esta desvinculación era algo deseable, ¿no? O algo funcional a esa sociedad, ¿sí? Ahí estoy leyendo el chat, dice medio biologicista. Sí, en realidad lo que podemos observar en el paso anterior es que hay un poco de todo. Está la parte más biológica, que podría ser el tercer punto, pero también hay una cuestión más psicológica, que podría ser el punto 2, y una cuestión más social, que podría ser el 3. Si bien hay una mirada, recordemos, ligada a la utilidad y la productividad, lo cual también es discutible, de pensar que porque uno es mayor produce menos. También es discutible. De hecho, por ejemplo, en los estudios sobre jubilación, lo que se observaba o lo que se criticaba es que se decía que las personas iban bajando su productividad o que no era deseable incorporarlas, por ejemplo, en nuevas capacitaciones a partir de ciertas edades, ¿sí? Y lo que uno observa es que no pasa necesariamente por ese lado, sino que tiene que ver por ahí con su motivación, ¿sí? Y que eso se puede encontrar por ahí en otras edades, no necesariamente en personas mayores. Y que porque sea mayor no significa que no produzca de la misma manera, ¿sí? Esta teoría tuvo fuertes críticas, ¿sí? Porque de alguna manera instaba a la segregación poblacional, ¿sí? Y a la participación de la misma, porque si yo considero que es deseable que la persona se vaya desvinculando, difícilmente incorpora actividades que vinculen, sino al contrario, en algún punto favorecería esa desvinculación, ¿no? Pero por otro lado, uno podría pensar que esta desvinculación a veces parece más como una demanda social, es decir, bueno, este lugar no es para vos, deja de hacer eso, ya no tenés que hacer tales cosas, cuando en realidad por ahí la persona puede y quiere seguir vinculada a distintos aspectos sociales, ¿sí? Roles, actividades, etc. Amén de esto, uno puede hacerse una pregunta: ¿en qué medida o en qué situaciones puede sí ser funcional ciertos niveles de desvinculación? ¿Sí? No desde esta mirada, quizás más peyorativa de la vejez, pero sí pensar que muchas veces hay ciertos objetivos que no son alcanzables y que desvincularse de esos objetivos o transformarlos en objetivos más accesibles es más funcional, ¿sí? Que sostener a rajatabla ciertas cuestiones, que ahora lo vamos a ver con otras teorías y otros ejemplos, ¿sí? Digo, ya no se desprende quizás de esta teoría, pero sí es interesante como concepto pensarlo de una manera más matizada en otros aspectos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. María, 67 años, se jubiló a los 60 años, trabajó toda su vida en el mismo lugar, desde ese entonces hasta hoy no pudo encontrar ninguna actividad que la haga sentir bien, considera que ya es grande para llevar adelante ciertas tareas y que no está en condiciones de hacerlas. Vive sola y tiene 2 amigas que son de toda la vida. No le gusta salir mucho porque dice que si no, no le alcanza el dinero de la jubilación. Pasa el mayor tiempo en su casa haciendo los quehaceres domésticos y mirando la tele. Ya no estoy para salir por ahí como hacía antes. Ahora no tengo mucho para hacer. Cuando uno es joven es distinto. Tenés el mundo y el futuro por delante. Ahora yo no tengo mucho para darle a nadie. Entonces, fíjense, quizás el contraste también con la teoría que vimos anteriormente, ¿no? Con justamente la carencia de actividad. También se puede hacer una lectura de este ejemplo desde la otra teoría, ¿no? Digamos, donde en realidad hay una pérdida de roles, pero no aparece la sustitución, no aparece otro rol, o la ganancia de un rol nuevo, no necesariamente sustituir, pero no aparece algo nuevo, ¿no? Donde aparece una mirada sobre la vejez más negativa, ¿no? Esta idea de pensar que ahora uno no tiene nada para darle a otros, que no hay, que lo que se hizo era en otro momento de la vida, no ahora, ¿no? Digo, esto por ahí nos ayuda a pensar dónde esta teoría, más allá de que uno no adhiera o tenga mayores críticas,
a veces sostiene muchas de nuestras prácticas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ya está, jubilate, es otra cosa, ¿no? Esto, me acuerdo cuando Ricardo en la primera parte de la clase mencionaba el hecho de cuál es el esperable social, ¿no? Y muchas veces es el descansar o el viajar, ¿no? Vieron que ahora dice, bueno, te jubilás, tenés que descansar, tenés que viajar. Una paciente mencionaba esto, se jubiló antes de la pandemia, un poco por presión de los hijos que le decían, bueno, dale, ya estás, anda, viajá, y le agarra la pandemia, ¿no? O sea, donde todo eso que se había proyectado quedó trunco, porque no había posibilidad de viajar, no había posibilidades de eso que se había proyectado en ese momento, ¿no? Hay que proyectar otras cosas, pero es interesante ahí pensar qué rol juegan estos esperables, ¿no? En la vida de todos nosotros. Bien, hasta acá entonces teoría de la desvinculación, ¿sí? Ya vimos teoría de la actividad, teoría de la desvinculación, y ahora vamos a hablar de la teoría del control personal. Acá tenemos varios autores. Es una teoría que sigue vigente, que se sigue haciendo estudios sobre el tema. Brandstatter, Heckhausen, Schultz. Vamos a ver que hay un poco... Esto de la teoría del control, ya hace más de 40 años que se está haciendo desarrollos en esta línea, que ha ido variando a lo largo del tiempo, y que la teoría del control es algo que se está trabajando bastante en personas mayores, sobre todo también cuando hay problemas de salud, por ejemplo, y la manera de abordar estos problemas a partir de los grados de control que una persona va desarrollando a lo largo de su vida y específicamente en ciertos momentos vitales, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a establecer esta teoría? Bueno, lo que nos va a decir primero es que a lo largo de nuestra vida podemos encontrarnos en crisis o en conflictos. ¿Entre qué? Bueno, entre una exigencia externa, ¿no? Alguien, mi medio me exige cosas, ¿no? Que haga tal cosa, que haga tal otra. Es una exigencia impuesta en el medio que yo voy a evaluar subjetivamente y voy a tratar de pensar si tengo la capacidad potencial para manejar esa situación o ejercer un control sobre esa demanda, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encuentra el conflicto? Entre la demanda y mi capacidad potencial, subjetivamente percibida, de si yo tengo los recursos necesarios para controlar esa situación o ejercer, ¿sí? un manejo en esa situación particular, ¿sí? Pensemos esto a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Lo que vamos a observar, así como vimos con la teoría de la identidad narrativa y con algunas de estas teorías, que no son exclusivas de la vejez, ¿sí? Son teorías que uno las puede pensar en el transcurso vital, y en cada etapa de ese transcurso vital podemos pensarlas de distintas formas, ¿sí? La teoría del control es lo mismo, siempre piensa el curso de vida, o sea, cómo uno va desarrollando el control a lo largo del curso de vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno es recién nacido? ¿Cómo es el control sobre el mundo? ¿Sí? ¿Cómo voy ganando control sobre el mundo? ¿Cómo entiendo que yo con mis acciones puedo ejercer un control sobre el mundo que me rodea? ¿Sí? Bueno, esto, ¿cómo se va desarrollando a lo largo de toda la vida? ¿Sí? Y uno se puede pensar, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de control, por ejemplo, en esta etapa vital, en la vejez? Bueno, lo que vamos a observar es que en algunas personas, en distinto grado, ¿sí? Pueden sentir una merma en algún control específico. Por ejemplo, a nivel corporal, a nivel cognitivo, a nivel social, ¿sí? Es decir, que en algunos aspectos, en algunas situaciones vitales, la persona siente que tiene un menor nivel de control que en otras etapas de su vida, ¿sí? El cuerpo es un espacio por excelencia donde se observa esto, ¿no? Donde aparecen quizás, digo, cuando hablamos del cuerpo, no hablamos solamente del cuerpo a nivel estético, ¿no? También podemos hablar del cuerpo a nivel funcional, ¿no? Si yo siento que mi cuerpo no responde de la misma manera que antes, ¿sí? El ejemplo que vimos del que corre el colectivo es esto, a ver, mi cuerpo no responde a esas demandas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Tomar el colectivo, y bueno, el colectivo tengo que correrlo, ¿sí? Ese es mi objetivo, alcanzar el colectivo corriendo, ¿sí? Yo ya no puedo cumplir ese objetivo, porque mi cuerpo no puede responder a esa demanda de la misma manera que lo hacía antes, ¿sí? Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo de tomar el colectivo? No,
puedo transformar ese objetivo. Es decir, bueno, lo sigo viajando en transporte público, pero salgo con más tiempo, ¿sí? Que ahora lo vamos a pensar también con el modelo SOC. Pero básicamente lo que observamos es que a lo largo de nuestra vida, los márgenes de control van a ir variando. Vamos a ir ganando control o vamos a ir perdiendo control por distintas circunstancias, que no son exclusivamente subjetivas, ¿sí? Es la relación de un sujeto con su entorno. Siempre pensemos contextualizadamente, porque no es algo que depende pura y exclusivamente de la persona. Por ejemplo, hay ambientes que pueden ser discapacitantes, ¿sí? De hecho, el paradigma de la discapacidad ya no piensa que la discapacidad es algo que la tengo yo, nada más, es un problema mío, sino que el ambiente puede ser habilitante o discapacitante, ¿no? Por ejemplo, pensando en una persona mayor que tiene problemas de movilidad, por ejemplo, ¿no? Si la persona está en un ambiente que es hostil, un piso que es resbaloso, que está mal iluminado, ¿sí? Que no tengo algún soporte, alguna prótesis que me ayude, ¿sí? Por ejemplo, un andador, ¿sí? Un bastón, una silla de ruedas, ¿sí? La persona, ¿qué va a hacer? Va justamente a, como observa un descontrol que no puede llegar al objetivo porque encuentra esas dificultades y tiene mayores niveles de inseguridad, muchas veces la persona no se mueve, ¿no? Se queda quieta, prefiere no caminar porque tiene miedo a caerse, ¿no? Pero si ese ambiente fuese menos hostil, los niveles de control aumentarían también, porque la persona se sentiría más confiable para movilizarse en un ambiente que es más sensible a sus capacidades actuales, ¿sí? Entonces siempre es interesante pensar los niveles de control en relación a un sujeto y a un contexto. Y también depende del sujeto, porque si yo puedo tener un contexto que es súper habilitante, que es súper protegido, pero yo tengo temor, también mis márgenes de control van a estar mermados, por mi concepción más psicológica, ¿no? Ahí tendremos que trabajar también para que la persona tenga recursos psicológicos para superar ese temor y poder movilizarse en ese ambiente, ¿sí? O sea, pero fíjense cómo hay una interrelación entre los elementos, ¿sí? Bien. Lo que plantea Heckhausen y Heckhausen, pues son dos, es que hay dos características que son universales a toda acción humana, ¿no? Que por un lado tendemos a querer controlar, hacemos un esfuerzo por controlar. ¿Qué significa controlar? Que mis acciones tengan una consecuencia en mi mundo, ¿no? Digamos que si yo hago algo puedo alcanzar mi meta, mi objetivo, que si yo sé que, no sé, que si necesito alcanzar algo, hago cosas para lograrlo, ¿sí? Y por otro lado también uno va estableciéndose objetivos a lo largo de la vida, pero a veces esos objetivos no los sostenemos siempre. A veces abandonamos objetivos, a veces transformamos objetivos, ¿sí? Lo cual en algún punto también nos habla de cierta flexibilidad y capacidad de adaptación, porque si uno es totalmente rígido y no llega y quiere sostener un objetivo, vamos a ver que es altamente frustrante, porque hay objetivos que no son alcanzables. Y estos autores lo trabajan, por ejemplo, con enfermedades crónicas. Si yo me quiero curar de la diabetes, bueno, estoy implementando mal mis recursos, porque no me voy a poder curar de la diabetes. Lo que sí puedo hacer, estableciendo un objetivo acorde, es, por ejemplo, mejorar mi calidad de vida, controlar mi diabetes de otra manera, que me permita seguir viviendo, ¿sí? Sin que sea algo que me genere malestar, ¿sí? Pero haciendo acciones sobre ese medio, ¿sí? Hay una transformación de ese objetivo, hay un abandono de un objetivo que no es alcanzable por otro que sí lo es y que me permite generar un mayor nivel de satisfacción, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque es un elemento adaptativo de pensar cómo establecemos objetivos y cómo nos relacionamos con esos objetivos según nuestras capacidades actuales, ¿sí? Capacidades que obviamente también son potenciales, porque hay cosas que yo puedo desarrollar, ¿sí? O que son en este momento, y que por ahí en otro momento mis capacidades van a variar, ¿sí? Entonces, esto lo podemos lograr, este control que vamos ejerciendo a lo largo de toda nuestra vida, teniendo en cuenta dos procesos. Podemos pensar como dos mecanismos de control, ¿sí? Un mecanismo que es más primario y uno que es secundario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El mecanismo, el proceso de control primario es lo que yo hago para alcanzar el objetivo. Supónganse, quiero estudiar, bueno, me inscribo en la facultad, no sé,
adquiero la bibliografía, estudio, voy a rendir. Si son cosas que yo hago en el medio. Algo más sencillo, no sé, tengo hambre, bueno, me cocino algo, pido algo, o lo que fuese, ¿no? Digamos, son todas acciones que yo hago en mi medio para alcanzar mi objetivo, ¿sí? Y que yo soy consciente, que es algo que nosotros vamos aprendiendo, que justamente se contrapone, ¿se acuerdan con ese concepto de la desesperanza aprendida? ¿No? Que habrán visto por ahí en psicología general o en neuro, donde por ahí estos pobres animales que los metían en el laboratorio y le daban la descarga eléctrica. Llega un momento que como no, o no alcanza a buscar su comida porque siempre tiene una traba, o no puede escaparse de la descarga eléctrica, ¿qué hace? Se deja estar, ya no hace nada, porque aprendió, de alguna manera, que haga lo que haga, eso no va a cambiar. Hay una pérdida de control, ¿sí? El control primario lo que nos dice es no, cosas que vos haces, entendés que eso tiene un efecto en el mundo, y que esos efectos te permiten, de alguna manera, alcanzar eso que te propusiste como meta, ¿sí? Son conductas hacia el mundo, hacia el exterior, donde yo me permito, de alguna manera, cambiar o adaptar mi contexto para alcanzar un deseo, una necesidad, una meta, un objetivo que yo me planteé. Tiene un valor adaptativo, porque yo hago cosas en mi medio para alcanzarlo, ¿sí? Potencia mi desarrollo, y también hay un factor clave, que es la cultura. La cultura puede ser un medio que me favorezca ese control o que me obture ese control, ¿no? Por ejemplo, papá, vos ya tenés 70 años, 60 años, tenés que dejar de manejar, ¿sí? Justamente me quita control primario, porque si yo ahora quiero ir a tal lugar, no me puedo subir al auto e ir manejando yo. Ahora, ¿esa impostura es realmente por una cuestión de capacidad o es una cuestión más social, que se considera que a ciertas edades es peligroso porque no vas a saber manejar bien, cuando en realidad por ahí la persona tiene sus capacidades, puede seguir manteniendo el manejo, por ejemplo, ¿sí? Digo, por poner un ejemplo, pero hay miles. Entonces, siempre contextualizadamente, ¿sí? Entonces, el control primero es el que me permite llegar a ese objetivo realizando actividades en mi medio, ¿sí? Pero esto no está solo, porque no somos máquinas. No vamos por la vida, quiero esto, lo hago, quiero esto, lo hago. No, nos pasan cosas, mediatizamos el pensamiento y la acción, ¿sí? Y acá entra a jugar un rol el proceso secundario. ¿Qué es el proceso secundario? Es la forma en que cuando falla el primario, o cuando no puedo alcanzar eso que yo quería, ¿sí? Eso me genera cosas, ¿no? Me genera pensamientos, me genera emociones, me genera ciertas conductas, ¿sí? Bueno, el control secundario va a focalizarse en esos estados cognitivos, en las motivaciones, ¿sí? En las emociones, ¿sí? Cuando falla el control primario, ¿sí? Por ejemplo, me iba a tomar el colectivo, no venía porque estaba de paro, yo no sabía, no pude ir a tal lugar y al final tenía que ir a un concierto que se canceló, ¿no? Entonces vieron que dice, bueno, las cosas pasan por algo. Vieron que uno utiliza estas frases que son control secundario, porque en realidad en el momento vos te frustraste porque decía, me estoy perdiendo, no puedo lograr lo que yo quería, ¿sí? Y que esas explicaciones por algo las cosas pasan, ¿vieron esas frases que uno utiliza que de alguna manera nos calman, ¿no? Nos bajan un cambio, nos hacen racionalizar de alguna manera la situación, y que no es un control directo, porque yo no estoy controlando la situación. Lo que hago es ejercer algo, una acción sobre mi cognición, sobre mis emociones, sobre mis sensaciones, ¿sí? Y uno dirá, ¿qué es esto? ¿Es un premio consuelo? No. Esto también tiene un valor sumamente importante. Porque de alguna manera este control secundario es protector, porque nos hace analizar la situación, ver por qué no lo logramos y de qué manera podríamos modificar algo para hacerlo alcanzable, ¿sí? Y ahí volvemos a investir control primario, ¿no? La vuelta a la acción en el mundo. Ya fíjense que los dos procesos se relacionan y se retroalimentan, ¿sí? Porque me permite volver a acceder a ese mundo distinto, cambiando mis aspiraciones, transformando mis capacidades, ¿sí? No significa renunciar al control, ¿sí? No es sinónimo de impotencia o de falta de control, sino que lo que hace es repensar la situación y volverla a encauzar de una manera más accesible, ¿sí? Obviamente que esto llevado a la práctica no es fácil, no es que, ay, no pude, bueno, a ver por qué no pude, bueno, lo vuelvo a intentar. No, a veces uno se queda rumiando y por qué no pude, me da bronca, y hay quizás hasta incluso una
una merma en el autoconcepto, ¿no? En la manera de pensarse, de la inutilidad, de pensar que ya no puedo, de que soy un viejo que ya no va a poder volver a hacer tal cosa. O sea, hay todo un trabajo interno para poder volver a veces a investir. A veces nos sale de forma más automática y a veces requiere un gran esfuerzo cognitivo, ¿sí? El de repensarnos en, en ese objetivo que no pudimos acceder o cumplimentar, ¿sí? Pero ahí es interesante ver y pensar nuestro rol como psicoterapeutas también en este punto, ¿no? Es decir, bueno, cómo maximizar o cómo cambiar esos niveles de control primario en situaciones donde ese control primario está mermado, ¿sí? De hecho, Hausen y Schulz tienen un artículo muy interesante que habla sobre las líneas de defensa, ¿no? Como ciertos bastiones, donde, bueno, yo no puedo quizás alcanzar ese objetivo, pero me voy marcando defensas, y bueno, ¿qué es lo que sí puedo? ¿No? Si, bueno, controlar, no puedo curarme la diabetes, por ahora no es algo curable. ¿Lo puedo cronificar? Sí. ¿Puedo hacer cosas para mejorar mi calidad de vida? Sí. Entonces vamos por eso, que son objetivos más alcanzables. Obviamente que después en la práctica hay gente que le cuesta más desvincularse o desconectarse de ciertos objetivos o transformarlos por otros más accesibles. ¿Sí? No es sencillo, pero como mecanismo es interesante. Entonces, lo que nos puede pasar es que a medida que envejezcamos por distintas razones, que no necesariamente son exclusivamente biológicas, porque a veces son culturales, cuando alguien dice, bueno, abuela vieja, mira lo que dice, bueno, está bien, abuela, vamos con otra cosa, ¿sí? Cuando yo le quito valor a la palabra del otro, también estoy modificando sus niveles de control, porque la persona va a sentir que ya no tiene injerencia sobre ese mundo de la misma manera que la tenía antes, que su palabra, por ejemplo, no tiene el mismo valor. ¿Sí? O sea que la merma de ese control no es exclusivamente biológico, ¿sí? Sino que incluye íntegramente distintas dimensiones de la persona, ¿sí? Cuando va mermando el control primario, va creciendo el control secundario, ¿sí? Hay una compensación entre los dos. Y no necesariamente es algo que si uno crece va a seguir creciendo de por vida. A veces, digo, hay una modificación, aún en el proceso de envejecimiento, estos niveles pueden variar, ¿sí? Y esto se observa mucho o se trabaja mucho en lo que tiene que ver los problemas de salud, por ejemplo, cuando la persona siente que hay una reducción de su capacidad de control por distintas razones, ¿sí? Entonces, es tratar de ver cómo mejorar o qué estrategias utilizar para comprometerse con objetivos que son más alcanzables en ese momento, lo cual no significa que sean para siempre, ¿sí? Pueden cambiar positivamente o cambiar negativamente, ¿sí? Que es este modelo teórico de las líneas de defensa, que es muy interesante, por si les interesa, se utiliza o se piensa en estrategias dentro de lo que es las enfermedades crónicas, ¿sí? Bien, y dentro de esta gran teoría, que es la teoría del control, digamos que tiene una gran historización, otros autores plantean que también hay como un doble, esto les puede sonar a Piaget, ¿no? Como un doble proceso también, donde hay momentos en que uno asimila y otras veces uno acomoda. ¿Qué sería esto? Asimilamos, yo quiero alcanzar un objetivo y hago cosas para alcanzarlo, por ejemplo, intento lograr lo que quiero, no hay una búsqueda activa en lograr esa meta, cualquiera sea, ¿sí? Y resuelvo los problemas que me van surgiendo para llegar a ese objetivo, ¿sí? Y la acomodación es cuando a veces nosotros nos ajustamos flexiblemente, porque a veces no es tan alcanzable. Entonces hay una discrepancia entre mi aspiración y mi posibilidad actual para alcanzar eso. ¿Sí? Entonces me voy acomodando a mi situación y trato de reducir mis aspiraciones o las adapto a mi capacidad actual. ¿Sí? Son dos formas de Ana, pensar lo mismo. Sí, te hago una pregunta. dale. Cuando dijiste que el proceso primario decrece porque la persona no sabe cómo, o sea, qué actividades realizar para llegar al objetivo o pierde el control. Bien. A veces es hasta la sensación de decir, no sé cómo, no puedo manejar esto, ¿no? Si, bueno, si yo caminaba, por ejemplo, de acá hasta allá y lo hacía siempre caminando, ahora no puedo, me canso, ¿no? Me canso y no lo puedo alcanzar. Entonces ahí uno puede decir, bueno, ese control que yo ejercía sobre esa tarea me armó, porque ahora ya no puedo caminar como lo hacía antes, ¿sí? Entonces, eso que me genera a mí, me frustra, me da bronca. El otro día quise ir y no pude, tuve que parar en la mitad y sentarme en el banco de la plaza porque no llegaba y me angustié, ¿no? Esas cosas que uno siente y piensa frente a ese fracaso de no poder haber caminado como lo hacía antes, ¿sí? Es lo que uno puede pensar como una merma
Merma no es que la persona pierde el control, sino que no controla de la misma manera en esa actividad como lo hacía antes. En otras cosas, por ahí la persona controla bárbaro, digo, no es generalizable, ¿no? Podemos pensarlo particularmente según cada objetivo, ¿no? O cada situación específica, ¿sí? Porque de hecho, nosotros podemos sentir que para algunas cosas sentimos que lo controlamos mejor que otras, ¿no? O a veces hay momentos o situaciones particulares, no sé, como con, no sé, COVID, bueno, me canso ahora caminar, bueno, y por ahí durante un tiempo va a ser así, hay una merma en cierto control del que tenía antes. Después no significa que vaya a quedar así siempre, ¿no? Digo, esto también es interesante, a veces sí, a veces no, también depende sobre qué es lo que estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si es una patología, ¿qué tipo de patología? No es lo mismo una diabetes que si tengo una demencia de tipo Alzheimer, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Pero está muy bien la pregunta. Gracias. Después, por ejemplo, vamos con un ejemplo. Cuando me enyesaron la pierna, yo estaba en mi departamento, sola, y no tenía alguien que me asista en las cosas cotidianas. Y yo no iba a quedarme quieta sin hacer nada. La verdad, una caga de estar así, me angustió, pero ¿qué iba a hacer? Al menos no estaba postrada. ¿Sabes qué hice? Usé la silla de la computadora que tiene rueditas para moverme dentro de mi casa. Así podía ir a la heladera, a la cocina, mucho más rápido. ¿Sí? O sea, fíjense que acá podemos observar los dos procesos, incluso hasta rearmado el primario otra vez, ¿no? Es decir, bueno, si yo antes me movía sola en mi casa, ahora no lo puedo hacer. Ahí me encuentro con una dificultad. ¿Por qué? Porque tuve un accidente, me enyesaron, ¿sí? Hay una cuestión, también se juega algo de la personalidad, si es una persona más inquieta, por ahí se la rebusca para tratar de llegar a eso que quería hacer y que no lo podía hacer. Bueno, ¿qué busca? En este caso, la silla en la computadora, pero fíjense, ella dice, se angustia, hay un repensar ahí que quizás no está tan plasmado, pero sería interesante preguntarle a esta persona, ¿no? Si pudiéramos hacer una entrevista, ¿qué te pasaba en la cabeza en ese momento cuando te encontraste con que querías hacer algo y no lo podías hacer, como lo venías haciendo hasta ese momento? ¿Sí? Y acá lo que observamos es que después de ese procesamiento vuelven a causar algo en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, agarro la silla y me muevo con la silla, ¿sí? O sea, fíjense que ahí es primario de nuevo. O sea, uno se apoya en el otro, ¿sí? Uno permite al otro. Por eso son importantes los dos, no es que uno es el premio consuelo del otro, ¿sí? Bien, hasta acá vamos bien, ya queda poco, ¿eh? Bueno, vamos con la otra, modelo SOC, este es más cortito y más sencillo. Paul Baltes, investigador, junto con Úrsula Staudinga de la Universidad de Stanford. Paul Baltes trabajó mucho en lo que es el paradigma de Berlín, lo que es el paradigma de la sabiduría. De hecho, el modelo SOC se relaciona con el concepto de sabiduría, ¿sí? Y es muy interesante, les digo como para que le interese por ahí leer un poco más de este autor. El modelo SOC es un modelo de adaptación. SOC es una sigla, ¿no? Que propone 3 procesos: selección, optimización y compensación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros a lo largo de la vida vamos regulando utilizando estos procesos, ¿sí? No nos va a decir cómo lo vamos a tener que hacer, o sea, no nos da el contenido, nos da la forma. Es decir, bueno, vos aplica esto y vas a ver que te va a ser más funcional, ¿sí? Que a veces se confunden y dicen, ¿qué tiene que ver con el control? Bueno, tiene que ver con el control, porque quizás el modelo SOC es una aplicación práctica de control, ¿sí? Alan. ¿En qué sentido? Dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer más eficiente esto que decía el señor? Bueno, yo quiero seguir tomándome el colectivo, no quiero tomarme un remis. Bueno, ¿qué hago? Bueno, podemos aplicar SOC, por ejemplo. ¿Qué modelo? A veces lo hacemos sin necesidad de ponerle ese nombre, ¿no? Yo, cuando trabajamos con los hijos en el taller, decíamos, bueno, uno no va por la visión, estoy aplicando SOC. Bueno, después por ahí cuando lo terminaste de ver, pensás y decís, bueno, acá lo estoy usando, ¿no? Pero es interesante de esto trabajarlo y poderlo implementar conscientemente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa SOC? Yo quiero alcanzar una meta y no la puedo alcanzar por X razón. ¿Qué artimaña, qué artilugio, qué dispositivo puedo implementar para intentar lograr algo de esto? Bueno, selecciono, optimizo y compenso. ¿Sí? Estos serían los 3 procesos: selección, optimización y compensación. A veces lo hacemos de manera consciente. Me siento, lo pienso, hasta lo escribo si quiero. En otros momentos lo hago inconscientemente, me sale solo, podemos decirlo, ¿no? Como uno a veces dice cotidianamente. A veces Perdón, lo tengo una aplico, duda. sí,
No sé si está bien lo que voy a decir, pero en el caso de la silla de ruedas, la silla de la computadora del ejemplo anterior, puede ser esto de como que selecciona algo, lo optimiza Sí, como para llegar a un lugar y como que compensa la falta de movilidad. exactamente, exactamente. Eso nos puede llegar a servir. De hecho, ustedes van a ver que en el texto tienen el ejemplo del pianista Rubinstein, que en una entrevista, el tipo tenía 90 y pico de años, le pregunta el entrevistador cómo hace para tocar el piano tan bien como lo hizo siempre. Y el tipo le dijo, bueno, no es así. Yo no toco igual que siempre. ¿Pero qué hago? Si yo antes tocaba, no sé, 100 piezas musicales, selecciono aquellas que me gustan más, las que me siento más cómodo, ¿sí? Entonces elijo 20, por ejemplo, ¿no? Y de esas 20, yo le dedico el mismo tiempo de práctica que le dedicaba antes. Lo que pasa es que antes, no sé, en 8 horas diarias practicaba 100 piezas musicales o 50, por decirte algo, y ahora practico 20. Entonces le puedo dedicar más tiempo a cada una y adaptarla a mi posibilidad actual. Por ejemplo, yo no sé si tengo la misma rapidez en los dedos que tenía cuando tocaba hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué hace? La parte que va más rápida, la parte anterior la va tocando un poquito más lenta, entonces cuando viene la parte rápida, le aumenta la velocidad, y a uno le suena que, mira, toca igual de rápido, pero en realidad está todo un poquitito más lento, ¿sí? Las partes anteriores las toca más lento que como lo tocaba siempre, para que cuando aparezca la parte rápida, nos haga un contraste mayor, ¿sí? Entonces hay una compensación, ¿por qué? Porque va a dar una respuesta funcional, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de cada uno. ¿Qué significa seleccionar? Bueno, a ver, yo quiero lograr tal cosa, X. Ok, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo como recurso, como capacidad, ¿sí? Percibir qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. Por ejemplo, una señora de un colega que le daba un taller de jardinería, la señora tenía dificultades para agacharse. Entonces tenía un jardín, pero no podía agacharse a sacar el yuyito, arreglar las plantitas, porque no se podía agachar, ¿sí? Y a su vez, como estaba por la escalera y se acumulaba mucha basura, se le dificultaba bajar por el peso a la puerta. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, hicieron huertas verticales, ¿sí? Entonces, la persona podía seguir haciendo su huerta, pero ya no tenía que agacharse como antes, ¿sí? Está adaptada a su posibilidad actual. Entonces selecciona lo que puedo y lo que no puedo. ¿Puedo hacer la jardinería? Sí. ¿Puedo estar agachada? No. También le enseñó a compostar. Optimizo. ¿Qué significa? Identifico los procesos para manejar mejor mis recursos, aprovecharlos mejor y alcanzar mi meta. Entonces, yo ya hago basura. Bueno, ¿qué hago? Tengo la huerta. Y si hago un compost, entonces por ahí también reduzco la cantidad de cosas que yo tengo que sacar, ¿sí? Entonces, adquiero, aplico, refino distintos recursos que tengo para alcanzar mi meta, ¿sí? Lo que hacía el pianista, esto de cambiar las velocidades, de practicar más tiempo, son todas optimizaciones que yo hago en mis recursos, ¿sí? Y de esa manera compenso, ¿por qué? Porque doy una respuesta que es funcional. Con todo lo que hago, logro la meta adaptada, pero la logro, ¿sí? No tuve que hacer cambios drásticos. Sigo haciendo lo que quiero, pero lo adapto, ¿sí? Por eso recuerden que es un modelo de adaptación, ¿sí? Entonces yo tengo nuevos medios o nuevos recursos, o los modifiqué, los cambié, los agregué, los potencié, para continuar con mis objetivos, ¿no? Y de esa manera seguir sosteniendo un bienestar a pesar de mis limitaciones, porque esto es lo interesante, es sostener cierto bienestar a pesar de tener ciertas limitaciones, ¿no? Por eso lo ligan con el concepto de sabiduría, que en algún punto es también aceptar la situación actual, mis limitaciones, sin que eso conlleve necesariamente a una pérdida, ¿sí? Bien, por ejemplo, otro ejemplo que no es el del texto, yo antes limpiaba mi casa en un día, ahora me doy cuenta que necesito más tiempo porque me canso y estoy más lenta, ¿sí? Entonces, divido la limpieza en 2 días. Limpiar limpio igual, pero no me mato como hacía antes. Agacharme, nada. Ojo, las cortinas y eso ya no las limpio. Ahí hay una selección también, ¿no? Le pido al chico del lavadero que me las descuelgue cuando viene a retirar y la lavan ellos. Lo mismo la frazadita. Antes lavaba yo, ahora ni loca. Así mantengo la casa, tenés que adaptarte si no estás frita, ¿no? O sea, fíjense cómo, y acá si lo vemos con la lectura de la teoría anterior, hay un control primario también, ¿no? Es decir, bueno, hay un ajuste ahí también. Yo sigo haciendo limpieza, no todo,
¿sí? Pero hay una, quizás acá el secundario no se ve, pero sí hay un control primario, ¿sí? Bien. Y por último nos quedan dos que son más cortitas, la teoría de la selectividad socioemocional de Laura Carstensen. ¿Qué es lo que nos va a decir Laura en su teoría? Esto también tiene que ver con la percepción del tiempo, ¿sí? Que algo de esto vamos a trabajar más la semana que viene cuando veamos mediana edad y veamos el yo existencial. Uno a lo largo de la vida se va fijando metas según el tiempo que considera que tiene, ¿no? O sea, yo tengo que estudiar para un parcial. Si es mañana y no toqué nada, no voy a estudiar todo. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Qué hago? Una selección, porque digo, no alcanzo, tengo poco tiempo. ¿Qué es lo que seguro me van a preguntar? ¿No? A que si yo tengo más tiempo, entonces me voy fijando otras metas, tengo otra manera de relacionarme con esa meta, ¿no? Bien, entonces, según el tiempo que yo percibo que tengo por delante, me voy a ir estipulando o marcando metas, ¿sí? Proyectos, objetivos. Cuando yo percibo que tengo más tiempo, las metas pueden ser más instrumentales. ¿En qué sentido? Más ligadas a un futuro más lejano, a la adquisición de información, al estudio, ¿no? A cuestiones que por ahí son objetivos que los puedo pensar a mucho mayor plazo, ¿sí? Porque tengo más tiempo. Cuando yo percibo que el tiempo que tengo es más finito, ¿no? Las metas van a ser más restringidas, pero también más emocionales. Es decir, en relaciones más estrechas, focalizarme en aquello que me genera mayor bienestar y satisfacción, no en cualquier cosa. En personas que me hacen bien, en actividades que me hacen bien, ¿sí? Hay como un aprovechamiento distinto del tiempo, porque escasea, ¿sí? No es lo mismo que cuando yo decía de acá a 5 años cuando tengo 20, ¿sí? Entonces, a partir de la mediana de la vejez, como hay una conciencia del paso del tiempo y yo empiezo a darme cuenta que el tiempo que me queda por delante es más finito que el tiempo que he vivido, o sea, me queda menos tiempo que el que viví, eso de alguna manera impacta en la importancia que va a recubrir a ciertas actividades o metas que son más emocionales. Es decir, me voy a centrar más quizás en objetivos que tengan como finalidad mayor satisfacción emocional, ¿sí? Pero algo también que es interesante y que hay mucha investigación sobre el tema es la regulación emocional, ¿no? Hay estudios que marcan una ganancia en este punto, que es decir, que a medida que uno va envejeciendo, regulamos distinto la emoción. Quizás no tenemos picos tan pronunciados entre emociones, nos focalizamos más en emociones que son más placenteras, tratamos de evitar las displacenteras, ¿sí? Entonces, esta teoría también nos habla de la reducción de los contactos, pero no nos habla de un lugar de pérdida o de que la persona se queda sola, ¿no? Sino que esa reducción tiene que ver con una selección, que ya yo elijo con quién relacionarme o elijo qué actividad emprender. Entonces fíjense que esa reducción, entre comillas, no es lo mismo que si me desvinculo, si se acuerdan en la segunda teoría que vimos, ¿no? Acá hay una elección consciente, decir, bueno, yo elijo esto porque me hace mejor. También tiene su lado B, ¿sí? Porque si yo por ahí me quedo solamente con algunas personas y por ahí me banco cosas con tal de no perder a esas personas, eso también puede ocurrir, ¿sí? Para no quedarme sola entonces, ¿sí? También tiene su lado B. Pero si vamos al lado A, es interesante pensar cómo no es una pérdida, sino que hay una selección, ¿sí? Y que las personas empiezan a utilizar el tiempo de una manera más provechosa que por ahí en otros momentos, ¿sí? Hay una selección distinta. Esta cuestión del patriotismo tiene que ver con la capacidad de vivenciar emociones, por ejemplo, positivas y negativas al mismo tiempo. Hay quizás una mayor riqueza a la hora de expresar emociones, a la hora de relacionarse con la incertidumbre. Hay más recursos psicológicos para relacionarse en este punto. Los episodios de tristeza quizás son menos intensos que en otros momentos vitales. También hay menos tasa de psicopatología que en otras etapas vitales. Y hay un efecto de lo que se llama efecto de positividad, que muchas veces las personas seleccionan o se focalizan en información más positiva que en la negativa. Como que evitan información negativa y se centran más en información más positiva. Y bueno, eso no me quiero acordar de eso, no me gusta, me hace mal, eso dejémoslo, mejor vamos con esto. Hay quizás como una mayor claridad en qué cosas se quieren focalizar y en cuáles no les interesa.
¿sí? En términos generales. Bien. Por ejemplo, lo que pienso es que no me queda tanto tiempo, así que quiero aprovechar y disfrutar de la gente que más quiero, por ejemplo. De hecho, me pasó ayer con una señora que atiendo, que dice, me junté con una amiga a tomar algo, y me dice, ¿te das cuenta que nos quedan, cuánto tiempo nos queda por delante? Estaban hablando las dos. Y no sé, le dice la amiga, 15 años. Y si yo me puse a pensar, ¿cómo que me quedan 15 años? ¿No? O 10 o 15, no sabemos. Yo sé, ahí aparecía la racionalización, yo sé que, bueno, en realidad uno nunca sabe cuándo te podés morir, pero había una cuestión de que no eran ya los 60 que había vivido, ¿sí? Sino que ese tiempo es más reducido. Y ahí apareció la pregunta, si, bueno, yo necesito tener un proyecto, necesito hacer cosas. No solo las cosas cotidianas de si pago las cuentas, saco la perra. Quiero otra cosa, ¿no? Era patente, digo, esta frase así, como contar el tiempo de una manera que era como mucho más allá de nunca saber cuánto, pero ese número aproximadamente era bastante más chico que todo lo que había vivido hasta ahora, ¿no? Entonces aparece eso, bueno, ¿qué hago con ese tiempo? Porque no es tanto, y lo quiero aprovechar, ¿sí? Bien, y la última, la paradoja del bienestar. Bueno, me faltó la foto del segundo autor que no la encontré. Estos dos autores lo que marcan esta paradoja, ¿no? Si es algo paradójico, implica que uno espera una cosa y sale otra, ¿no? Como que es extraño ahí la relación con el bienestar. Y lo que voy a decir esta parte es que hay una relación contradictoria entre ciertos indicadores sociales negativos, ¿no? Uno dice, bueno, la vejez es sinónimo de enfermedad, de patología, de lo que no puedo, ¿no? Fíjense que socialmente hay como mucha, después lo van a trabajar en prácticos más, pero hay una mirada bastante poco feliz, ¿no? De esta etapa vital, más allá de que está la contracara, pero usualmente lo primero que nos sale es lo negativo, ¿no? Más fácilmente que lo positivo. Y la contradicción es entre estas representaciones que la gente tiene de la vejez y después cómo las personas mayores sienten, cómo se sienten, ¿no? Digamos, cómo expresan o qué expresan a la hora de que les pregunten cómo se sienten felices, qué nivel de satisfacción vital. Es decir, que las personas mayores tienden a sentirse bastante o muy felices, aún teniendo limitaciones, aún teniendo dificultades físicas o enfermedades o una cuestión particular. Además de la representación social más negativa que hay sobre este tema, ¿sí? O sea que el nivel de bienestar es interesante y es alto, más allá de que haya pérdidas biológicas, psicológicas y o sociales, ¿sí? Y esto es un factor interesante en la primera parte de la cuarentena, ¿no? De la pandemia, que hubo factores que facilitaron el atravesamiento de esta cuarentena en recursos internos, es un poco lo que nosotros encontramos en una parte de las investigaciones que hicimos, a nivel de lo que es como recursos, ¿no? La tolerancia, la paciencia, mantener el buen humor, la capacidad de adaptación, de mantener la calma y ser creativos, ¿sí? Si lo pensamos del control, hay un control secundario, ¿no? Porque esto de tener paciencia, decir, bueno, ya va a pasar, y bueno, hay cosas peores. No, todas esas cosas que uno se dice, no es un control directo, porque la pandemia sigue estando, yo no la cambié. Lo que cambié es la manera de relacionarme o de interpretar esa situación, ¿sí? Bueno, esto es lo que se observó sobre todo en la primera parte, en los primeros meses, ¿sí? Como recurso, como, en palabras menos académicas, como un colchoncito, ¿no? Donde la persona pudo amortiguar el impacto de la cuarentena, ¿sí? Bien, hasta acá la parte de teorías. Voy a dejar de compartir así nos vemos un poco las caras. Sé que es bastante, pero bueno, igual si hay alguna pregunta, alguna duda, denle tiempo, ya va a ir decantando. Pero si Profe, quieren, sí, perdone, ¿cómo está? Yo tengo una duda. dale. Lo que estamos viendo, el material, ¿está subido al campus? No, esta parte, seguramente después mañana cuando tengan los prácticos, los docentes les van a explicar. Como no lo podemos subir al campus, porque son libros, pero los pueden encontrar. En las redes de Centro de Estudiantes están, así que serían dos cosas las que faltan. El libro de identidad, que es para las primeras 2 unidades, y el de la unidad 3, que es el de erótica. Pero igual mañana sus docentes les van a decir, así que quédense tranquilos que se puede descargar el material, ¿sí? Solo que no está en el campus. Muchas gracias. Después todo lo demás sí están las carpetas que están subidas, así que tienen todo ahí disponible, no es necesario otra cosa, ¿sí? Lo que después vamos a hacer es, si quieren, vamos a subir los Power para que los tengan a mano,
y la grabación del teórico. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, pregunta? Profe, yo respecto a la bibliografía, en el campus la unidad 3 aparece vacía, no sé si falta subir algo o quizás ahí son los libros que vos estabas Exacto, mencionando. es el libro, el Ah, ok. libro de erótica. Perfecto. Usen si tienen subido el programa, fíjense con el programa, de ese libro son 3 capítulos, por eso es que está vacía, porque serían esos 3 capítulos de ese libro, por eso no lo tienen subido, pero igual lo pueden descargar, después sus profes de práctico les indican mejor. Pero lo van a tener todo, así que quédense tranquilos y tranquilas. Profe, Bueno, algo, sí. hay un grupo, el grupo general de WhatsApp tiene el link de la bibliografía, es un drive, y ahí al menos el libro, uno de los libros está Buenísimo, en ese bárbaro. drive. Está bueno para que lo socialicen. Bueno, igualmente si ustedes a medida que vayan leyendo y si tienen dudas, o se lo llevan a sus espacios de prácticos o lo traen acá la semana que viene, eso no hay problema, pregunten, no molestan las preguntas, al contrario. Así que bueno, cualquier duda nos pueden escribir, ¿sí? O lo vemos en clase. Ahí están pidiendo el grupo de WhatsApp, no sé si alguien lo tiene como para pasarlo por acá al chat o escribirle en privado a Fernanda. Bien, bueno, ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? ¿Estamos? ¿Han sobrevivido este primer día intenso? Bueno, nos reencontramos entonces la semana que viene, ¿sí? Vamos a continuar un poco más con la unidad 2, vamos a seguir con mediana edad. Ahí les pasaron el link en el chat. Y después vamos a subir en el campus también el cronograma, ¿sí? Así pueden ir siguiendo ordenadamente los temas. ¿Les parece? Bueno, nos vemos la próxima y bienvenidos y Muchas bienvenidas de gracias. nuevo. Buena Nos Semana vemos. Santa. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, nos Chao, vemos. gracias. Recording stop.